Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy día vamos a ver Ezequiel 18 para que puedan abrir sus Biblias ahí. Antes de comenzar como tal, quería pedirles que presten mucha atención. Creo que, y lo digo porque me ha pasado a mí, entonces extiendo mi preocupación personal, que nos ha pasado mucho que como hay tantas prédicas y hay tanta información ahora en las redes, que es súper bueno, nos pasa que de repente no le tomamos el peso. Y cuando escuchamos una prédica, no es solo tener información, así como que va llegando, no es solo llenarnos de conocimiento, ¿sí? Entonces, si es que están aquí es porque yo creo que realmente Dios tiene algo que decirles y que estamos aquí para ser exhortados por su palabra, para ser transformados, para que su palabra escudriñe nuestros corazones y nos muestre la verdad y nos muestre lo que necesitamos hacer, lo que Él pide y lo que Él requiere de nosotros, ¿ya? Así que concentrados, pendientes, tengan sus Biblias abiertas, traten de seguirme. Si es que voy muy rápido y a veces digo los versículos así nomás, me avisan, ¿sí? Para ir repitiéndole las citas a donde estamos. Vamos a orar en esa dirección, ¿les parece? Padre amado, te agradecemos enormemente por poder estar juntos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todo lo que nos entregas, por esta gloriosa revelación que tenemos en nuestras manos. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos puedes transformar. Gracias, Señor, porque todo lo que tú has hecho es maravilloso, es glorioso, es perfecto. Te rogamos que nos ayudes en esta hora a entender la profundidad de tu palabra, que nos ayudes a comprender y a aplicar aquello que está escrito y que nos puedas mostrar de forma práctica y de forma real lo que hay en nuestras vidas, que tú deseas que nosotros cambiemos. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a seguir tus mandamientos y a serte fieles. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, creo que ya todos terminamos de leer Ezequiel, lo vimos de principio a fin, así que vamos a hacer una introducción bien cortita en ese aspecto. Bueno, ya sabemos que Ezequiel le estaba llevando este mensaje a los habitantes de Judá que habían sido desterrados y que estaban en Babilonia, ¿ya? Y vemos que en los primeros capítulos, bueno, tenemos el llamado a Ezequiel y después vemos que Dios empieza a enviar un mensaje a este pueblo que es súper directo y es súper concreto y es muy específico, ¿ya? Entonces ahí, bueno, Dios les da palabras de pronto súper duras. Por ejemplo, en Ezequiel 5 le dice, yo soy tu enemigo, te castigaré en público, así como que quiere que se avergüence, que lo va a eliminar por completo, le dice que no te tendré lástima, y es duro, son súper duras las palabras que Dios le dice a este pueblo. Y también les dice cómo iban a ser destruidos. ¿Y cómo iba a ser eso? Iba a ser con enfermedades, con hambre, con masacres, con el ataque de los enemigos, que los iba a dispersar, los iban a perseguir, y cosas muy, muy terribles. Y Dios estaba siendo súper directo, o sea, como dense cuenta que esto va a pasar, ¿ya? Y les explicaba también detalladamente los motivos por los que iba a hacer esas cosas. Ya no era simplemente porque a Dios se le antojó y le dieron ganas de castigarlos, sino que Dios había hecho un pacto con este pueblo había aceptado ese pacto y no lo había seguido, no lo había cumplido y no siguió los decretos que Dios les había entregado. Y uno de los mayores motivos es como esta idolatría, el rebelarse contra Dios, el desobedecerle, el contaminar su templo con otras imágenes y el practicar de forma constante pecados que para Dios eran detestables.
Y así, Dios va hablando a través de Ezequiel y le muestra al pueblo de forma muy específica. Incluso usaba a Ezequiel como modelo. Ezequiel hacía cosas súper concretas al frente de la gente para que se dieran cuenta, ¿ya? Y lo interesante aquí es que nosotros llegamos al capítulo 18, lo que vamos a estar hablando ahora, y nos damos cuenta que como que esta gente no había entendido. O sea, tenemos ya toda esta historia, donde llevamos como 10 capítulos, 15 capítulos, donde Dios le está diciendo al pueblo qué pasó, y llegamos al 18 y no entendieron nada. ¿Y por qué digo esto? Porque ellos seguían sin asumir la responsabilidad que tenían. En el versículo 1, Dios les pregunta, les dice, ¿por qué citan ustedes ese proverbio acerca de la tierra de Israel que dice, los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor? ¿Y a qué se refiere con esto? Al parecer, este pueblo se le había hecho muy común y muy normal asumir que estos castigos que ya les estaban llegando eran no por los pecados que ellos habían cometido, sino que eran castigos entregados por los pecados de sus antepasados. ¿Sí? Ellos asumían que los padres son los que comieron uvas agrias, o sea, fueron los padres los que pecaron, y ellos ahora están sintiendo el sabor, como que ellos ahora estaban recibiendo ese castigo. Y para darle un poco de crédito, igual hay que entender que había pasado mucho, que sus antepasados tenían esta historia cíclica que ya todos conocemos, que es como que el pueblo es rescatado, es restaurado, establecen el pacto, pecan, son castigados, son restaurados, se restablece el pacto y vuelven a pecar, y así constantemente seguían en eso. Entonces, como que se entiende que podrían haberlo visto de esa manera. Y también es muy probable que se basaran incluso en la ley, porque en Éxodo 25, cuando Dios les está hablando sobre los mandamientos en contra de la idolatría, les dice que cuando ellos, que si idolatran, Dios dice, yo extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, y toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Entonces, los oyentes de estas palabras de Ezequiel asumían que el castigo de Dios no tenía mucho que ver con lo que ellos habían hecho, sino que tenía que ver con lo que sus antepasados habían hecho, ¿ya? Y así como que ellos terminaban viviendo de una forma bien fatalista, porque si es que nosotros vivimos de esa manera, yo asumo que si hago algo bueno, igual voy a recibir un castigo, ¿cierto? Porque estoy recibiendo el castigo de mi antepasado. Y si hago algo malo, en verdad no importa tanto porque el castigo igual va a llegar. Entonces, como que no importa lo que yo haga, porque estoy recibiendo los castigos de antes. Fin. ¿Ya? Y así ellos no se hacían responsables de realmente sus pecados. Pero la misma ley explicaba lo mismo que Ezequiel está explicando. En Deuteronomio 24 dice súper explícitamente y bien directo, dice que los padres no deben morir por los pecados de los hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Porque dice acá sí que serán ejecutados porque muchos de los pecados, o sea, si es que tú transgredías la ley y si es que tú violabas uno de esos decretos, muchos de ellos terminaban en la muerte, literalmente. Si tú adulterabas y te pillaban, te tenían que apedrear y matarte, ¿ya? Entonces acá, literalmente, pecar o algunos pecados significaban morir, de forma literal, ¿ya? Y es esto lo que Dios intenta explicarle nuevamente a este pueblo. Y por eso dice, tan cierto como que yo vivo, en el versículo 3 y 4, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que dejarán de citar este proverbio, pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual.
Y esta es mi regla. La persona que peque es la que morirá. ¿Ya? Entonces les explica que no importa si fue el papá, si fueron sus antepasados, lo que importa es lo que ellos han hecho. Y que los castigos que recibirán es por las acciones de ellos. ¿Ya? Y aquí, más adelante, como que sigue explicando esta idea, y quiero que vayan siguiéndome un poco en la lectura. Va a ser bien rápida, pero vamos a tratar como de tener esta visión general de lo que dice el texto. En el versículo 5 habla de un hombre justo y de un hombre correcto. Y obviamente todas las cosas que él hacía bien son cosas que estaban establecidas en la ley. Entonces, ¿qué pasaba con este hombre justo y correcto? No rendía culto ni participaba de los banquetes de los ídolos, no cometía adulterio, no tenía relaciones con mujeres mientras menstruaban, era un prestador compasivo, no robaba a los pobres, daba de comer a los hambrientos, daba ropa a los necesitados, prestaba dinero sin interés, era honesto, imparcial para juzgar y, lo más importante, que obedecía fielmente los mandamientos y ordenanzas. Y ahí se extiende a más personas y dice, todo el que hace estas cosas es justo. Y ciertamente vivirá, ¿ya? Por las cosas que esta persona hacía. Y después explica que, imaginémonos que esta persona que hace muchas cosas buenas, tiene un hijo. Y ese hijo ya es adulto, ya es consciente. Y es un hijo pecador. ¿Por qué? Porque es ladrón, es asesino, se niega a hacer lo correcto, rinde culto a los ídolos, 2 veces lo menciona, adultera, oprime al pobre, roba a los deudores, no les devuelve sus garantías, comete pecados detestables, presta dinero con intereses excesivos, o sea, estaba haciendo como todas las cosas malas que la ley decía que no había que hacer. ¿Ya? ¿Y qué explica Ezequiel, o Dios a través de Ezequiel? Que esta persona morirá por todos sus pecados, por haber sido cruel, por robar a la gente y hacer lo que es indudablemente incorrecto en medio de su pueblo. Y resulta que esta persona muy mala también tenía un hijo, pero este hijo había decidido tomar el buen camino, a diferencia de su padre, y se parece mucho al primer sujeto que teníamos, ¿sí? Y dice que este no morirá por los pecados de su padre, sino que vivirá. Porque este tampoco rinde culto a ídolos, ni comete adulterio, ni ninguna de estas cosas que ya mencionamos. Y sí obedece fielmente los mandamientos y ordenanzas. Entonces, cuando llegamos al versículo 19, son duros. O sea, Dios les vuelve a repetir y les vuelve a decir que no hay que pagar por los pecados de los otros. ¿Cierto? Que el que hace lo justo y correcto y obedece sus mandamientos, vivirá. El que peque, morirá. ¿Ya? Y cuando yo pensaba en esto para nosotros, ya como trasladándolo a nuestras vidas el día de hoy, decía como, ¿y qué significa esto para mí? ¿Qué debería significar esto para los chiquillos? Primero, antes que cualquier otra cosa, es que nos tenemos que hacer responsables. Suena básico, ¿sí? Suena como muy obvio, pero en serio, nos tenemos que hacer responsables por nuestras acciones y por nuestros pecados. No podemos seguir actuando igual que este pueblo, que al final culpaba a sus antepasados de cosas que ellos sí habían hecho. Ellos sí habían desobedecido la ley, y por eso los estaban castigando. Y al contrario también funciona, o sea, como que si nosotros, por ejemplo, somos de una familia cristiana y tenemos un buen padre, una buena madre que son fieles a Dios, no podemos asumir que nosotros somos salvos, porque nosotros nos tenemos que hacer cargo de nuestras propias acciones. Y al contrario, si nuestros papás son súper malos y nos dañaron mucho, ok, ellos pagarán por su pecado, pero a ti te toca ver lo tuyo. Y esto se puede extender a muchas cosas más. Y que creo que es algo que es
esencial cuando estamos hablando de restauración, porque si uno no asume que te encuentras en X condición, porque igual tú has tomado decisiones, no puedes avanzar. Me explico. Si yo no reconozco mi responsabilidad en la vida que tengo, si yo no reconozco mi responsabilidad en las acciones que he tomado, no puedo seguir adelante con el proceso de restauración. En una u otra medida, uno siempre tiene un grado de responsabilidad, incluso cuando se puede culpar a otros, incluso cuando otras personas han influenciado en la vida que tú tienes hoy, ¿ya? Y les voy a dar como ejemplos súper concretos, porque tendemos a culpar a otros del daño que está en nosotros. Tendemos a decir que es, sé, porque yo tuve un mal padre, maltratador y machista, soy violenta o soy insegura o inseguro. Y como que yo no hice nada en esto. ¿Sí? Solo fue mi papá el que hizo esas cosas. Pero si no reconocemos nuestra responsabilidad en esta historia, no podemos avanzar. Tomando ese mismo ejemplo, por ejemplo, si es que esta persona crece, se desarrolla y ya entiende que golpear es malo, por ejemplo, como lo hacía su padre, y se da cuenta de que golpear está mal, y no toma responsabilidad, está mal, pues está pecando. Si es que esta persona decide irse por el mismo camino, consciente de que eso está mal, está pecando y no le puede echar la culpa a su papá. Entonces, aquí nosotros necesitamos buscar de forma súper activa en nuestra vida, en nuestro corazón, para ver qué responsabilidad tenemos en esas áreas que están dañadas. Yo sé que hay pecados recurrentes en nuestras vidas, lamentablemente, y muchas veces los hay. Y no vamos a poder avanzar con esas cosas si es que no les tomamos el peso y si es que no nos hacemos cargo de esos pecados. No sé si tu pecado, ya seas hombre o mujer, es la masturbación, tú no puedes ir por la vida culpando a la sociedad en la que vivimos, que hoy es súper permisiva, no puedes ir culpando a que, no, es que a mí de chica me dijeron que era súper bueno masturbarse, entonces ahora yo, ya soy adicto y es así nomás, pues no fue mi culpa, fue porque la sociedad me dijo que eso estaba bien. Y pasa lo mismo con, no sé, con el consumo de marihuana, que si te han dicho siempre como que, oye, si es súper bueno, si te relaja y todo, y tú no tomas la responsabilidad de eso, no podías avanzar. Si es que, no sé, si es que tú pecas al faltarle el respeto a las autoridades y dices, no, pero es que las autoridades que tenemos son súper malas. Ya, sí, a lo mejor no, pero ¿qué estás haciendo tú con eso? Porque, ¿por qué cargas esa responsabilidad en el otro? Si es que tu pecado es el sexo fuera del matrimonio y tú culpas a tu pololo o a tu polola porque es que no se aguanta, es que mi polola no, como que no le da, no, pues, ¿qué responsabilidad tienes tú en esto? Porque lo que dice la Biblia es que tú vas a tener que rendir cuentas de tus propios pecados, ¿ya? Y sí, ya el papá malo, la sociedad, las autoridades, el pololo, la persona que vende la hierba, todos estos sí van a pagar por sus pecados también. Pero Dios no te está preguntando por ellos, te está preguntando por ti. ¿Cuál es tu responsabilidad en esas cosas? Porque si tú sabes que has pecado, pero no tomas la responsabilidad de eso, no vas a poder dejarlo. Y cuando nosotros vivimos en una condición de pecado, esto nos mata. Literalmente, esto nos mata. Y por eso en este texto, volviendo a Ezequiel 18, habla constantemente de que si tú sigues los decretos, vives, si tú no sigues los decretos, mueres. Si sigues a Dios, vives, si no sigues a Dios, mueres.
¿Por qué? Porque habla tanto de que el que peca muere. Y es que el pecado siempre está asociado al salir de la presencia de Dios. Cuando vemos la historia del pueblo de Israel en Deuteronomio, entre los capítulos 28, 30, 31 más o menos, Dios le explica al pueblo esto, como de la vida y de la muerte en este sentido. Y tener vida significaba tener una vida abundante en la tierra que Dios había preparado para su pueblo. ¿Y qué significaba eso? Comida rica, salud, muchos hijos, prosperidad, bendiciones, así, todo muy bacán, todo muy lindo. Pero para eso había que obedecer y seguir todos sus mandamientos. Y si se desviaban de eso, pasaba lo contrario. ¿Qué cosa es lo contrario? Bueno, tenían hambre, tenían enfermedades, calamidad, destrucción, maldición, destierro, y morían. Entonces aquí tenemos estas dos ideas, estar siguiendo los decretos de Dios y permanecer en esta tierra que Dios ha preparado, gozando de todas sus bendiciones, o desobedecer a sus decretos y ser desterrados y morir. No sé si logran asimilar esto un poco a la historia de Adán y Eva, que ellos desobedecen a Dios, coman del fruto prohibido, y Dios les dice, el día que coman de ese fruto, morirán. Y efectivamente eso es lo que pasa. Y son desterrados, o sea, son echados fuera de la presencia de Dios que habitaba en ese lugar. Y así en la Biblia constantemente se asocia esto, que el pecado lleva como a un destierro, de cierta manera, a estar fuera de su presencia y a morir. ¿Y qué significaría entonces esto para nosotros? Porque aquí está como hablando de una manera muy dentro del pueblo de Israel, ¿cierto? Nosotros no vamos a ser desterrados de esta tierra, como que no nos van a echar de Chile, pero van a pasar otras cosas si pecamos. Y bajo el nuevo pacto, que es lo que tenemos que entender en comparación a lo que dice acá Ezequiel, Pablo lo explica de una forma súper detallada. Y si ustedes gustan, pueden abrirlo y lo pueden estudiar más después. Y aquí entre Romanos 6 y 8, bien, más o menos entre Romanos 6 y 8, Pablo explica y dice que la ley, primero, esta ley de la que está hablando Ezequiel, nos muestra el pecado, ¿ya? Pero el pecado es tan desgraciado, es tan malo, que usa esos mandamientos, que son buenos, para tentarnos. Y para que justamente hagamos lo contrario, ¿ya? Entonces el pecado, en esto que habla Pablo, está como bien personificado. Y él dice que, por ejemplo, menciona que él entendía que codiciar era malo, ¿sí? La ley le mostraba que codiciar era malo. ¿Y qué hacía el pecado? El poder del pecado cobraba vida, ¿sí? Y lo empezaba a atacar con eso y hacía que Pablo muriera. Entonces, como que el pecado es un monstruo que está ahí y que si él le daba el lugar, ¡pum!, lo mataba. ¿Con qué? Con la codicia, según lo que decía él acá. Entonces decía que el pecado terminaba aprovechándose de estos mandatos que eran buenos, que deberían darnos vida, ¿cierto? Porque si los obedecemos, vivimos, para engañar a Pablo y matarlo. Y es por esto que el pecado es tan terrible, porque el pecado se apodera de nosotros, se puede apoderar de nosotros, y nos lleva a tener esta lucha tan desgraciada de la que Pablo habla, que queremos hacer lo bueno, pero hacemos lo malo, ¿cierto? Tu mente quiere hacer lo que dice Dios, ¿cierto? Porque amamos su ley, pero hay otra ley, o hay otro poder dentro de nosotros que nos esclaviza al pecado. ¿Y qué es este poder?
nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Nuestra humanidad, y que nos tiene esclavizados al pecado y a hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Entonces, ¿por qué yo les hablo de esto? Porque es súper importante que tomemos conciencia de lo que es el pecado. ¿Sí? El pecado ya por sí solo nos mata. Nos mata porque nos saca de Dios. Cuando estamos en pecado ya estamos muertos, ya recibimos un castigo. No es necesario como esta condena de muerte literal, porque cuando pecamos ya morimos. Y eso es muy grave, porque nos esclaviza y nos saca de la presencia de Dios. Entonces, si es que tú estás viviendo en pecado, en realidad no estás viviendo. En realidad estás muerto. Y eso es grave. Y de eso hay que tomar conciencia y hay que hacerse responsable. Seguimos con el versículo 20. Vuelve a explicar aquí que los justos serán recompensados por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Claro, o sea, si hay que tener algo súper claro, es lo que les decía recién, que el pecado es malo, es grave, porque ya tiene consecuencias en esta vida, ya tiene consecuencias en el aquí y el ahora, pero según esto también tiene consecuencias futuras. Según la Biblia también tiene consecuencias futuras el desobedecer a la verdad de Dios. Y que al final esta verdad de Dios se resume en Jesucristo. Por ejemplo, Romanos 2:5 dice que le dice a estas personas que son tercas y que se niegan a arrepentirse y abandonar su pecado y que con eso acumulan un castigo. Y que en el día de la ira Dios va a juzgar a cada uno según lo que haya hecho. Y a los que siguen haciendo el bien y aquellos que lo buscaron a Él, sí, como que van a tener una recompensa, que es muy linda, que es esta vida eterna, que es esta herencia que no se rompe con nada. Pero dice que los que se niegan a obedecer la verdad y viven entregados a la maldad, van a recibir la ira y el enojo de Dios. Y que es lo que Dios estaba explicando también aquí a través de Ezequiel para advertir nuevamente a este pueblo. Entonces hay que tomarle el peso a nuestro pecado, hay que tomarle el peso a estas cosas que hemos hecho constantemente o incluso a estos pecados que han empezado a aparecer ahora. Primero porque son graves, porque tienen consecuencias terrenales, tienen consecuencias eternas. Y tenemos que reconocer estos pecados para poder hacernos responsables de ellos, ¿sí? Para hacernos cargo de estas cosas. Y lo que dice aquí Ezequiel es que si nosotros queremos esta restauración, ¿cierto? Como que da una salida en el versículo 21. Dice, claro, o sea, Dios los va a juzgar y al que haya hecho lo malo lo va a castigar y va a tener esta condenación, pero al que haya seguido mis mandamientos va a recibir una recompensa. Y hasta este punto es como bien radical. Y uno puede pensar que es súper terrible porque o haces lo bueno o haces lo malo. Y si hacías lo malo, fuiste. ¿Sí? Pero tenemos un Dios demasiado bueno, demasiado misericordioso. Y en el versículo 21 dice, ahora bien, si los perversos, estos tipos que eran lo peor y que habían roto casi todos los mandamientos de Dios, dice, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y a hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán como lo merecen, ¿cierto? Y el 22 dice, todos los pecados pasados serán olvidados y vivirán por las acciones justas que han hecho. Aquí vemos reflejada muy bien
esta misericordia que tiene Dios, porque le entrega a estas personas perversas, como nosotros, una salida para que vivan. O sea, ellos ya estaban muertos en sus pecados, ¿cierto? Y ya tenían que morir por estos pecados, pero Dios les da una salida. Le dice, si se arrepienten de esto, si abandonan su pecado y obedecen mis decretos y hacen lo que es justo y correcto, no van a morir. Ya no van a recibir el castigo que se merecían, sino que van a vivir. Y yo me pregunto como, ¿por qué o cómo puedo apartarme de este pecado? ¿Cierto? Porque hablábamos recién con Pablo que es como imposible hacerlo, ¿cierto? Porque el pecado tiene este poder y cuando nos enteramos de lo que hay que hacer para Dios, al final el pecado como que se apodera de nosotros y nos hace hacer lo malo y queremos hacer lo bueno y no podemos. Entonces, claro, Dios nos da esta salida y nos dice, si se apartan de sus pecados ya vivirán. Pero ¿cómo? ¿Cómo si estamos controlados con este poder? Estamos bajo esta naturaleza pecaminosa. Y aquí yo creo que todos saben la respuesta, porque creo que la mayoría ya lleva tiempo en esto. Y es que la única manera que tenemos para eso es con Jesús. Si sacamos a Jesús de la ecuación, esto no, nada, ¿sí? Nada de esto sirve, todo esto se cae, se desmorona. La única manera de abandonar ese pecado es creyendo en Jesús, depositando nuestra fe en Él, porque es Él el que rompe el poder del pecado. Es Él el que nos da vida. Romanos 8:1 dice, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, los pecadores, tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. O sea, sin Cristo, imposible. Lo necesitamos a Él, necesitamos creer en Él, depositar nuestra fe en Él. Y cuando hacemos esto, dejamos de ser esclavos del pecado. Y podemos decidir enfocar nuestra mente en las cosas del Espíritu. Seguimos en este cuerpo, ¿cierto? En este cuerpo con una naturaleza caída. Pero tenemos a Jesús. Y Jesús rompió con eso, rompió ese poder. Y podemos decidir ahora servirlo a Él. En Romanos 8:12 y 13 dice, ya no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, como nos mostraba Pablo un poco antes. Ya no estamos obligados a eso. Dice que si viven obedeciendo a esa naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. ¿Qué quiere decir esto? Que si hemos creído y si hemos aceptado a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, tenemos un poder sobrenatural adentro de nosotros. Tenemos el Espíritu de Dios mismo habitando en nosotros. Y Él, con su poder, sí puede derrotar el pecado que habita en ti. Y esto es maravilloso porque no deberíamos ser capaces, pero lo somos, por la gracia de Él. Y si estamos en constante oración, en clamor, en confesión de nuestros pecados, en la lectura de la palabra, sí podemos dejar este pecado. Así como Dios le pide al pueblo a través de Ezequiel. Y sí podemos comenzar a obedecer sus mandamientos. Ya no es imposible para nosotros. Ya no es imposible seguir lo que Dios quiere, porque tenemos el poder mismo de Dios.
Y para terminar, en este capítulo glorioso, en Ezequiel 18, bueno, Dios va diciendo que, pregunta, ¿acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. O sea, Dios desea que nosotros podamos vivir. No es que Él esté muerto de la risa y feliz de castigarnos. Él desea que tú vivas. Él anhela que tú puedas tener vida. Él anhela que tú puedas dejar este pecado. Y claro, si pensamos en restauración, como lo hemos estado hablando, esto significaría que Dios vuelve a habitar en este lugar, en este cuerpo, ¿cierto? Y que nuestra relación con Él se restablece. Pero no es posible tener una relación con Dios y al mismo tiempo tener una relación con el pecado. Porque seguir el pecado es muerte y Dios es vida. El pecado es oscuridad y Dios es luz. El pecado es destrucción y Dios es restauración, ¿cierto? Y siempre se oponen, no pueden habitar juntos. Por eso el versículo 30 termina diciendo, por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones. Así que arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Recapitulando lo que hemos hablado, hay que entender que cada uno de nosotros va a tener que rendir cuentas por sus propios pecados. No por el daño de otros, no por lo que otros hayan influenciado en nosotros, no, cada uno por nuestros propios pecados. No podemos seguir culpando factores externos de decisiones que de una u otra manera nosotros hemos tomado. Nos tenemos que hacer responsables de esas cosas. Si no reconocemos los inicios de estos pecados recurrentes o incluso de pecados que están empezando a surgir en nuestras vidas, difícilmente podemos empezar este proceso de restauración. Si no buscamos en nuestros corazones cuál es nuestra responsabilidad real en estos pecados, no podemos reconocerlos, no podemos confesarlos. Y si ya lo tienes, si ya sabes cuál es la raíz de ese pecado, entonces necesitas a Jesús, necesitas recurrir a Él, que Él rompa el poder de ese pecado, que puedas confesarlo y que puedas dejar ese pecado a través del poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros para poder, ahora sí, obedecer sus mandamientos, obedecer a Dios, seguir sus decretos, vivir en una vida santa. Recuerda que Dios te va a juzgar a ti, no según las maldades de los padres, de los hermanos, de los errores de los líderes, de los pastores, de los engaños de la sociedad. No, te va a juzgar a ti por lo que tú has hecho. Así que, ¿qué dice el Señor? Arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan, porque este pecado es grave. El pecado es grave y hay que tomárselo en serio. Y este pecado puede tener poder sobre ti, si tú lo permites. Pero gracias a la obra expiatoria de Jesucristo podemos ser libres de estos pecados y comenzar a obedecer. Mediante el poder del Espíritu, nosotros sí podemos hacer morir las acciones de la naturaleza pecaminosa y vivir. Así que reconoce la raíz de tus pecados, hazte responsable de esas cosas y cree y confía en el poder maravilloso que tiene Jesucristo para vencer ese pecado. Y Dios termina preguntando, ¿por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. Cambia de rumbo y vive. Oremos. Padre amado, te agradecemos enormemente porque
el plan que tú has tenido para nosotros es maravilloso. Gracias porque desde el principio has preparado esta obra y es perfecta. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Jesús, por haberte entregado por nosotros y por haber recibido el castigo que merecíamos nosotros. Ayúdanos, Señor, a través de tu palabra, a encontrar la raíz de nuestros pecados y a hacernos responsables de ellos. Ayúdanos a ver qué estamos haciendo mal y lo que realmente tenemos que cambiar para que tú puedas actuar en nosotros y restaurar realmente nuestras vidas. Guíanos, Señor, en todo momento con tu verdad, con tu palabra, que no nos dejemos engañar por las mentiras que hay en el exterior. Ayúdanos, Señor, a ser transformados con ella y que ésta pueda buscar profundamente en nuestros corazones lo que está mal, para que el Espíritu Santo, con tu gran poder, pueda hacer morir estos pecados que están en nosotros. Guíanos, Señor, hacia tu verdad y ayúdanos a luchar contra la tentación. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.